con lo que sería el tema número 4 en la clase de hoy. Entonces les voy a compartir las diapositivas para que empecemos a hablar de lo que vamos a estudiar en el tema número 4, que es derivación y diferenciación de funciones escalares de varias variables. Podríamos decir que formalmente un curso común o el curso más común de cálculo integral pues termina con el tema número 3, es decir, ya una vez que se estudian los métodos de integración y que ya se habían estudiado funciones y series en el tema número 1, podríamos decir que la parte de cálculo integral termina justamente con este tema número 3. Este tema número 4 en muchos cursos, en otras facultades, pues ya forma parte de lo que sería cálculo vectorial. Aquí en la Facultad de Ingeniería, pues este tema pertenece a cálculo integral, pero de alguna forma ya es como introducción a lo que ustedes van a trabajar en la siguiente, bueno, en la asignatura que sigue de esta, que sería cálculo vectorial. Entonces, por esas razones que vamos a empezar a hablar de derivación y diferenciación de funciones escalares de varias variables, que vamos a definir, pues, claramente cuáles son estas funciones. Y lo vamos a ir conectando con lo que ustedes trabajaron en cálculo y geometría analítica. Cálculo y geometría analítica, pues, en estas asignaturas, sobre todo en la parte de cálculo diferencial, pues ustedes se dedicaron a estudiar varios conceptos sobre las funciones reales de variable real. Dentro de estos conceptos, pues aparecía el de límite. Bueno, antes de eso, que cada función tenía su dominio, tenía su recorrido. Después vino el concepto de límite, el concepto de derivada, de diferencial. Y bueno, también algunos conceptos que tienen que ver con continuidad y con variación de funciones. Pues eso es lo mismo que vamos a estar estudiando aquí, pero para funciones que ya no nada más van a ser, o que podemos clasificar solamente como funciones reales de variable real, sino como funciones escalares de varias variables. Y es lo que nos vamos a dedicar aquí. Si ustedes van leyendo todos y cada uno de estos subtemas, pues muchos de ellos ya son conceptos familiares para ustedes que ya estudiaron precisamente para funciones reales de variable real. Entonces este es un tema en el cual se puede avanzar de manera muy ágil porque nos vamos a dedicar pues a extrapolar muchos de estos conceptos. Algunos de ellos se extrapolan de manera directa y de manera muy intuitiva. Nosotros ya vamos a saber cómo aplica para este tipo de funciones. Para otros, dado que vamos a estar mezclando, como su nombre lo dice, varias variables, entonces sí nos vamos a tener que detener un poquito a ver cuáles son las implicaciones de esta extrapolación. Entonces vamos a iniciar este tema estudiando a las funciones escalares de varias variables. Primero, pues dejando una idea intuitiva de a qué nos referimos con estas funciones. Para esto, pues vamos a recordar lo que es una función real de variable real. Estas funciones reales de variable real que ustedes estudiaron en cálculo y geometría analítica, pues es quizá el tipo de función más común. Es donde nosotros tenemos como dato de entrada para la función un único número real y como salida de esta función obtenemos también otro número real. Es decir, tenemos un dominio en un subconjunto o la totalidad del conjunto de los números reales y un recorrido también en un subconjunto de números reales o podría ser en la totalidad de los números reales. Entonces, esas funciones podríamos también llamarles funciones escalares de una variable, ¿sí? La palabra escalar pues va a hacer referencia a que como resultado de esta función estamos obteniendo un escalar, un único número. Y cuando nosotros, la parte de una variable, perdón, una función escalar de una variable, esa parte que tiene el nombre que es una variable, se refiere a que solamente hay una variable independiente. Es decir, que nosotros necesitamos sustituir un único número en la función para obtener como resultado el escalar, ¿sí? Entonces, siguiendo esta misma secuencia de conceptos, cuando nosotros hablamos de funciones escalares de varias variables, al decir funciones escalares, pues nos referimos otra vez a que como resultado vamos a seguir obteniendo un escalar. Es decir, el resultado de una función escalar de varias variables va a seguir siendo un único número real. Este tipo de funciones entonces va a seguir teniendo un recorrido en el conjunto de los números reales o en un subconjunto de los números reales. Y la parte que nos dice aquí después de varias variables, pues a diferencia de esas funciones reales de variable real, aquí podemos tener varias variables independientes.
vamos a trabajar con funciones de 2 variables, de 3 variables, más comúnmente, pero todo esto es extrapolable a funciones que sean de varias variables, es decir, que no importa la cantidad de variables independientes de la función. Entonces, una función escalar de varias variables es aquella que como dato de entrada vamos a tener un montón de variables, ¿sí? Y como salida vamos a tener estrictamente a un escalar, ¿sí? Un poco conectando con lo que ustedes están trabajando en álgebra lineal, pues puede aparecer por aquí el concepto de transformaciones. En una transformación, pues como dato de entrada teníamos un vector y como salida teníamos a otro vector. Podríamos decir que estas funciones escalares de varias variables se lo podemos tratar como una transformación, la cual va a tener un dominio en un espacio vectorial Rn, es decir, cualquier cantidad de números reales, y como salida estrictamente o como codominio vamos a tener un codominio en el conjunto de números reales. Este es el tipo de funciones que vamos a trabajar, y a pesar de que les comentaba que las funciones reales de variable real pues son las más comunes, no significa que las funciones escalares de varias variables pues no lo sean, ¿sí? También son funciones que cuando nosotros las escuchamos, sobre todo al inicio, pues nos imaginamos que son funciones muy complejas, pero en realidad son funciones que incluso ya hemos venido utilizando. Por ejemplo, un ejemplo de una función real de variable real, pues podría ser el área de un círculo. Si yo lo escribo como una función, va a ser una función del radio, porque necesitamos conocer el radio para poder calcular el área del círculo. Este sería un ejemplo de una función real de variable real o de una función escalar de una variable. El volumen de un cilindro circular recto, pues para eso además del radio vamos a necesitar conocer la altura. Entonces esto lo podríamos tratar como una función escalar de 2 variables, porque depende del radio y también depende de la altura. Y para el volumen de un prisma circular, rectangular, pues tenemos que esto depende del largo, del ancho y también de la altura que tenga este prisma rectangular. Entonces esto lo podríamos tratar como una función escalar de 3 variables. No sé si hasta aquí está claro entonces el concepto de una función escalar de varias variables. Sí, Al profe. momento, sí, profe. Le pusieron un comentario en el chat. Ok. Sí, claro, se las subo un poquito más adelante el día de hoy. Lo que pasa es que todavía estaba detallando los últimos ejercicios de la diapositiva. Entonces, justo cuando los termine de ajustar esos ejercicios, ya se las comparto. Por eso no se las había subido, pero sí se las voy a compartir el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar a hacer esto, pues primero vamos a hacer una distinción entre lo que serían las funciones escalares de 2 variables y después vamos a ver cómo todo lo que platicamos aquí se puede generalizar a funciones escalares de varias variables. Y a partir de aquí todo lo que vamos a trabajar pues va a aplicar para varias variables. Entonces de pronto haremos algunos ejercicios para 2 variables, otros para 3 variables, de pronto por ahí aparecerá algún ejercicio para 4 variables, y solo para que se queden con la sensación de que en realidad pues los conceptos no cambian y que el proceso algebraico pues solamente se puede volver un poquito más largo, pero que finalmente pues son los mismos conceptos. Entonces vamos a empezar a hablar de las funciones escalares de 2 variables. Entonces, me gustaría que fueran ustedes conectando todo esto con lo que ya conocen de las funciones reales de variable real, para que nos demos cuenta que solamente estamos generalizando a otro tipo de funciones que pueden incluir más variables independientes. Entonces, vamos a hablar de que estas funciones pues tienen un dominio. Cuando hablamos de una función escalar de 2 variables, recuerden entonces que nos referimos a que como dato de entrada esta función va a tener pares ordenados de números reales, es decir, esta función tiene 2 variables independientes. Entonces, el dominio de esta función pues tiene que estar contenido en R2, es decir, en ese espacio vectorial que ustedes ya trabajaron en álgebra lineal y que podemos representar sin problemas en el plano cartesiano. Entonces, el dominio va a estar en ese espacio vectorial que es R2, y aquí vamos a encontrar entonces pares ordenados de la forma X, y, donde X es un número real y Y es otro número real que bien podría ser distinto. El codominio de esta
función, pues va a ser un conjunto de escalares, es decir, un conjunto de números reales, ya solamente únicos números reales, es decir, no estamos hablando aquí de pares de números reales. Entonces vamos a decir que f es una función escalar de dos variables si su regla de correspondencia va a asociar a cada par de este conjunto un único elemento del conjunto que hace función de codominio, es decir, a cada par de números reales le va a asociar un único número real, un único escalar que va a estar representado por un número real. Y aparece aquí también el concepto de recorrido, que recuerden que había una distinción en funciones reales de variable real entre lo que es codominio y lo que es recorrido. El codominio es el conjunto en el cual está definida la función, vamos, con todo, donde se encuentran todos los posibles imágenes o todos los posibles elementos que se van a asociar a cada par ordenado del dominio. Ese sería el codominio, pero el recorrido es cuáles son de esos elementos del codominio, cuáles son los que realmente están participando en la función. Es decir, cuáles son los que realmente se están asociando con uno o más elementos del dominio. Entonces, así como hacíamos una distinción entre codominio y recorrido en una función real de variable real, pues también vamos a hablar de una distinción entre codominio y recorrido de funciones escalares de dos variables. Entonces, recuerden que esta parte del recorrido pues depende mucho de la regla de correspondencia. Si tenemos por aquí una función que a lo mejor todas las dos variables están dentro de una raíz cuadrada, pues ya saben ustedes que tenemos que quitar del codominio toda la posibilidad de obtener números reales negativos y nos vamos a quedar solamente con el 0 y todos los positivos. Y por si por aquí aparece un cociente de funciones polinomiales, pues quitamos aquellos valores, en este caso de x y de y, que hacen 0 el denominador, y entonces vamos a quitar lo que sería la imagen de esa sustitución en el recorrido. ¿Sí? Entonces depende de la regla de correspondencia cómo vamos a encontrar el recorrido de la función. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con estos conceptos, si lo recuerdan bien de cálculo y geometría analítica, o si alguien tiene alguna duda. Yo, profesor, en la parte donde está el dominio, en el diagrama, arriba está DF, pero ¿qué significa el simbolito? Cuando pasa R ¿De aquí? cuadrado. Sí. Este de aquí nos indica que el dominio de la función está contenido o es exactamente igual al espacio vectorial R2, es decir, al conjunto R2. Entonces, si le quitamos la línea de abajo este símbolo, se lee como contenido. Que el dominio está contenido en R2. Cuando se le añade esta línea aquí de abajo, pues indica que bien puede estar contenido o bien puede ser exactamente igual a R2. ¿Sí? Es un poco como el mayor que y el mayor igual. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, creo que no. Entonces vamos a continuar. Bueno, estas funciones escalares de dos variables, cuando nosotros las queremos graficar, no las vamos a poder graficar en R2. Es decir, no nos va a alcanzar el plano cartesiano para poder representar gráficamente estas funciones. ¿Por qué? Porque para cada par ordenado, me voy a regresar un poquito aquí, para cada par ordenado x, y, es decir, para cada punto en el plano cartesiano vamos a encontrar un valor en z, un valor en el codominio, en el recorrido de la función. Entonces, cuando los queremos representar gráficamente, este sería de aquí, este sería el plano x, y, conformado por estos dos ejes. Déjenme activar por aquí para poderles poner algunas marcas. Este sería, por ejemplo, en realidad no está aquí claro cuál sería el eje X y cuál sería el eje Y, pero de momento pues no importa. Uno de estos es el eje X y otro es el eje Y. Y cuando nosotros entonces, a cada par que va a estar ubicado en este plano, a cada par de puntos, le añadimos un escalar, entonces necesitamos de otra dimensión en el plano cartesiano para poder representar gráficamente esta función. ¿Sí? Cuando nosotros graficábamos una función real de variable real, a pesar de que esta función solamente dependía de x, necesitábamos de una dimensión más para poder ubicar su valor en y. Y entonces teníamos una recta de números reales y en la otra recta que intersecaba esta recta ubicábamos el valor de y, el valor que nos regresaba la función.
Entonces, para estas funciones, para cada par de puntos vamos a encontrar una coordenada o un valor en z. Por eso necesitamos entonces del espacio R3 para poder representar una función escalar de dos variables. Y así imaginarán, si aquí tuviéramos tres variables, pues necesitaríamos un espacio de dimensión 4. Entonces ya se empieza a complicar un poco representar o imaginarnos a una gráfica de una función escalar de 3 variables y así de 4 variables, 5 variables. ¿Sí? Por eso es que mayormente en los conceptos, sobre todo en los conceptos teóricos, nos vamos a concentrar en las de 2 variables y después lo vamos a generalizar a las de varias variables. Y entonces podemos tener un montón de formas de gráficas, así como existían en las funciones reales de variable real, y vamos a estar trabajando con distintas de este tipo de funciones. ¿Cómo graficaríamos? Bueno, el procedimiento general pues es muy intuitivo, tendríamos que estar jugando con los valores de x, y para cada par de puntos ubicaríamos un punto aquí en esta gráfica y al final tendríamos que conectar a todos esos puntos. Ahora, estas ya no son tan sencillas de tratar de bosquejar a mano, pero sí hay algunas estrategias que ya comentaremos, que prácticamente consiste en construir a estas curvas que ustedes ven aquí, como formando una malla. Esas curvas se podría encontrar cuál es exactamente su función. Y entonces bosquejar cada una de estas funciones, a lo mejor bosquejamos algunas 3, si ustedes quieren, y ya finalmente nos imaginamos cómo se conectarían todas estas curvas, porque también podemos aproximar algunas funciones en el otro sentido. Y ya nos daríamos una idea un poquito más clara de cómo se está comportando esta función. Hay otras estrategias mucho más eficientes que ya estaremos comentando. Otro ejemplo, pues es este que ustedes observan aquí. También podemos involucrar a funciones trigonométricas. Aquí solamente teníamos pues una expresión algebraica. Aquí ya involucramos una función exponencial y aquí ya tenemos funciones pues trigonométricas. Tenemos por ahí un seno y lo que aparece dentro del seno pues es una raíz cuadrada. Y entonces podemos estar formando distintas figuras. Aquí también ya tenemos otra función que sería pues completamente algebraica. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, todo bien. Profe, ¿el ejemplo 3 tiene como más curvitas porque trae de trigonométricas o a qué se debe que tenga Ok. Ajá, sí. Cuando nosotros o ustedes que traten de graficar esto en programas de computadora, ya no es un proceso tan simple como el que hacíamos cuando graficábamos una función real de variable real. ¿Por qué? Porque aquí ya juega mucho qué tanto, vamos, por ejemplo en GeoGebra, si ustedes le ponen que les grafique x cuadrada, pues les va a dar la forma y completamente suave. El programa ahora sí que, vamos a decirlo así, se hace bolas en qué tantos valores asigna para x y qué tantos valores necesita para que la curva se vea pues muy suave. Cuando nosotros graficamos una función de dos variables, una función escalar de dos variables, sí es muy importante que nosotros le digamos al programa, pues qué tanto espaciamiento queremos para que la figura se vea refinada. Entonces, por ejemplo, en esta forma de aquí, la forma todavía es muy simple, es simplemente como si fuera la parte de un cascarón. Entonces, por eso aquí un espaciamiento, grande, alcanza para que esto se vea pues bien, ¿sí? Podemos ver que tenemos aquí cuadros de la malla que lo componen, que son pues relativamente grandes. Si utilizamos este tamaño de espaciamiento en esta gráfica, vamos a verla muy, pues como si estuviera pixeleada, como muy rugosa, o vamos, como si fueran los gráficos de un videojuego muy antiguo, ¿sí? Porque no está muy refinada la malla para que esto se vea, pues, con transiciones más suaves, ¿sí? Y entonces depende mucho de cuál es la figura que nosotros queremos graficar, qué tanto espaciamiento tenemos que considerar de la malla. Normalmente este concepto se le conoce como densidad de malla, ¿sí? Entonces, ya también depende del programa porque hay muchos que hacen sus propios cálculos internos y que ya proponen una densidad de malla pues, que es la adecuada para que esto se vea muy bien. Estas yo las hice directamente aquí en el programa que utilizo para las diapositivas, entonces a este yo sí le tengo que decir exactamente cuál es el espaciamiento y por eso le puse un menor para que se vean todavía las transiciones pues más suaves. Aún así, si aquí le damos zoom, pues estaríamos viendo algunas líneas rectas que se están formando, o sea que no es del todo
que tendríamos que haberlo refinado todavía más, ¿sí? No sé si está claro. Sí, profe. Bien, ya estaremos viendo en GeoGebra algunos ejemplos y cómo pues algunas figuras pues no son tan sencillas de estar interpretando, ¿sí? A pesar de todo esto, pues es una gran ventaja que ahorita pues ustedes ya tienen los recursos necesarios para poder estar viendo todas estas gráficas. Que bueno, en algunos libros, si ustedes agarran unos libros muy antiguos, pues las gráficas que les ponían ahí no, de plano alguna ni siquiera se entendían de qué es lo que estábamos observando. Aquí afortunadamente pues ya hay muchos programas donde metemos la función y nos va a dar exactamente cuál es la forma y podemos estar jugando con esas densidades de malla, con zoom, para poder ver claramente qué está pasando exactamente en cada punto de la función. Bueno, vamos a empezar con estos primeros ejercicios solo para sensibilizarnos y para que ustedes se den cuenta que es pues prácticamente lo mismo que ya trabajaron en cálculo y geometría analítica, solamente que aquí pues vamos a tener que estudiar qué pasa con dos variables. Entonces aquí nos piden simplemente encontrar dominio y recorrido de las siguientes funciones escalares de dos variables. Entonces vamos a empezar con la primera función, que tenemos una función que es pues en la parte de arriba en el numerador, tenemos una función dentro de una raíz cuadrada, x cuadrada más y cuadrada menos 9, y en el denominador tenemos simplemente a x. Entonces vamos a trabajar con esta función. Tenemos x cuadrada más y cuadrada más 9, y todo esto dividido entre x. Menos 9, perdón. Entonces vamos a ver cómo encontraríamos dominio y recorrido de esa función. Y así como hacía en cálculo de geometría analítica, pues vamos a empezar por el dominio. Siempre encontrar el dominio de una función es mucho más fácil que encontrar el recorrido. Para el recorrido incluso hay algunos tipos de funciones donde no está claro qué es lo que se tiene que hacer para encontrar el recorrido. Se tiene que recurrir a calcular la inversa, o empezar a evaluar a lo mejor algunos límites para ver si se forman o no asíntotas. Entonces es más claro siempre cómo encontrar lo que es el dominio de la función, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a empezar estudiando el numerador. Vamos a olvidarnos de que todo esto se está dividiendo entre x y vamos a empezar a preguntarnos qué problema podríamos tener para posibles valores de x y de y en el numerador. Todo esto está dentro de una función, pues que está dentro de una raíz de índice par, ¿sí? Entonces, recordar, lo que aquí les quiero es que ustedes recuerden lo que ya trabajaron en esa asignatura. ¿Qué problema tenían las funciones que estaban dentro de una raíz de índice par? No podía tener un menos uno, ¿no? Números diferentes de cero, menores de cero. Así es, sí. Exactamente, que prácticamente lo que está dentro de la raíz nunca podía darnos como resultado un número negativo, porque si aquí nos diera un resultado negativo, pues tendríamos que calcular la raíz de un número negativo, y eso no es que no exista, sino que no está definido en el contexto de los números reales. Y estas siguen siendo funciones que solamente tienen sentido en el conjunto de los números reales. Si aquí nosotros pudiéramos utilizar los complejos, pues eso no sería ningún problema. Pero como queremos que el resultado sea un escalar y que sea un número real, entonces tenemos que poner el mismo cuidado que hacíamos en funciones reales de variable real. Es decir, tenemos que plantear que lo que está dentro de la raíz, en este caso es x cuadrada más y cuadrada menos 9, que esto nunca sea menor que 0, ¿sí? Es decir, nosotros queremos que sea mayor o igual, porque raíz de 0 no hay ningún problema, raíz de 0 es 0, entonces queremos que esto sea mayor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, esa sería la primera restricción, y ahora sí hay que considerar la función completa. Todo se está dividiendo entre x. ¿Qué tendríamos que cuidar cuando todo se está dividiendo entre x? Cuando tenían ustedes en cálculo una función que a lo mejor era una polinomial dividida entre otra polinomial. ¿Qué buscaban ahí en cálculo y geometría analítica? Que sea distinto de cero. Que no fuera 0. Exactamente, que la expresión que aparece en el denominador sea distinta de 0, que no podemos incluir aquí al 0.
Y entonces lo que se hacía ahí, pues se igualaba el denominador a 0 y se encontraban cuáles eran los valores de x que hacían que esto nunca se hiciera 0. Entonces, vamos a poner aquí otra condición. Queremos que x sea distinto de 0. Si aquí tuviéramos una expresión como x más 8, entonces buscaríamos que x más 8 fuera distinto de 0. ¿Sí? En este caso, pues nada más es x, entonces con decir que x sea distinto de 0, ya estamos cumpliendo la condición. ¿Sí? Entonces, en la que hay que estudiar un poquito más, pues sería esta de aquí. Vamos a ver qué podemos hacer con este tipo de condiciones cuando dependen de dos variables, como es el caso. Lo primero, pues podría ser como si esto fuera una ecuación que queremos resolver, pues vamos a dejar todo lo que sea incógnita del lado izquierdo, todo lo que sea variable, y todo lo que no lo vamos a mandar del lado derecho. Entonces tenemos que x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor o igual que 9. ¿Sí? Y vamos a reescribirlo un poquito más para que nos demos una idea de qué se trata esta expresión. Vamos a ponerlo así. Imagínense que aquí, en lugar de tener un mayor o igual, tenemos un igual. Y aquí dijera x cuadrada más y cuadrada igual a 3 al cuadrado. ¿Qué figura geométrica estaríamos formando aquí? ¿O de qué figura estamos hablando? ¿Círculo? Así es, de una circunferencia de radio 3 y centro en el origen, recordando un poco lo que ustedes trabajaban en el tema de cónicas. ¿Qué significa esto? Entonces, pues, si nosotros pues, tratamos de representar gráficamente lo que tenemos aquí, pues estaríamos viendo una circunferencia con centro en el origen, con un radio igual a 3, es decir, por ejemplo, este sería el punto 3,0, por acá tendríamos el punto menos 3,0, y aquí estaría el punto 0,3, y finalmente aquí estaría 0,-3. ¿Sí? Tenemos entonces una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 3. Y ahora sí, vamos a concentrarnos en lo que realmente tenemos aquí. Aquí no teníamos igual, sino tenemos mayor igual. Entonces vamos a hacernos las siguientes preguntas. Por ejemplo, si yo sustituyo un punto que tendría coordenadas que están por aquí, es decir, un punto dentro de la circunferencia, ¿ese punto cumpliría o no cumpliría esta condición? No. No la cumpliría, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, esta circunferencia se dibuja exactamente con una ecuación que sería x cuadrada más y cuadrada igual a 9, ¿sí? Cualquier punto que esté dentro de la circunferencia, pues se formaría, o la condición que estaría cumpliendo es que x cuadrada más y cuadrada es menor que 9. Cualquier punto que esté fuera de la circunferencia, pues la condición que estaría cumpliendo es que x cuadrada más y cuadrada es mayor que 9. Entonces, un punto dentro de la circunferencia estaría en esta condición, no cumple la que tenemos aquí. Un punto que esté sobre la circunferencia cumpliría esta condición y entonces sí satisface lo que tenemos aquí. Y un punto que esté fuera de la circunferencia, vamos a poner un punto por aquí, pues estaría en esta condición, entonces también cumple lo necesario para pertenecer al dominio de la función. ¿Qué significa eso? Que bueno, el dominio de la función, si yo lo tengo así, x cuadrada más y cuadrada mayor o igual que 3 al cuadrado, pues me está diciendo esta condición que cualquier punto que esté fuera de esta circunferencia pertenece al dominio de la función. Es decir, si yo quisiera aquí indicar el dominio, pues tendría que sombrear todo lo que está fuera de esta circunferencia. ¿Sí? No detenernos aquí, en realidad, pues esto se va a infinito en x y se va a infinito en y del mismo modo menos infinito en x y menos infinito en y. Cualquier punto que yo seleccione que esté fuera de la circunferencia o sobre la circunferencia pertenece al dominio de la función. Para esta condición. No sé si está claro. Sí. Muy bien. Y ahora nos pasamos a la siguiente condición. Esta es más sencilla, dice que x tiene que ser distinto de 0. ¿Qué quitarían ustedes de esta figura o qué le agregarían como detalle para poder considerar esa condición? Esa condición que nos dice que x tiene que ser distinto de 0. Entonces solamente tomar los valores mayores, ¿no?
mayores a 0. A 3 también, ¿no? ¿Podría ser poner una asíntota en x igual a 0? Ajá, podríamos poner una asíntota en x igual a 0, es decir, cualquier punto del espacio R2 donde x valga 0, ese es un punto que no podemos considerar en el dominio. Es decir, esto podría ser equivalente a decir nada que esté sobre el eje y, porque todo punto que esté exactamente sobre el eje y, su coordenada en x va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que quitar, pues prácticamente a cualquier punto que esté sobre este eje, vamos a indicarlo como una línea punteada, porque aquí pues va a estar un poco complicado, pero ahorita lo vamos a ver en GeoGebra de manera más clara. ¿Sí? Es decir, aquí podríamos, por ejemplo, indicar que el punto 0,3, ese no se puede tomar. Este de aquí no se puede tomar, ¿por qué no? Pues porque su coordenada en x es igual a 0. Este de aquí tampoco se podría tomar, porque su coordenada en x también es, su coordenada en x también es 0. Entonces, incluso cualquier punto que esté aquí sobre este eje y que ya no esté dentro de la circunferencia, tampoco lo vamos a poder tomar. ¿Sí? No sé si está claro. Sí. Muy bien. Y entonces ya podríamos concluir aquí cuál es el dominio de la función. Vamos a escribirlo aquí. El dominio de la función, pues primero que nada contiene a pares de la forma x, y. Y después vamos a poner aquí un tal que para poder enlistar todas las condiciones que tienen que cumplir este par ordenado de números reales. La primera, pues ya dijimos que la suma de x cuadrada más y cuadrada tiene que ser mayor o igual que 9. Es decir, cualquier punto fuera o sobre la circunferencia que tenemos aquí dibujada. Y después tenemos que añadir otra condición más, que es decir, que x no puede tomar un valor igual con 0. Es decir, x tiene que ser distinto de 0. Y finalmente, pues, ¿qué es x y qué es y? Cualquier número real. En tanto, cumpla todas esas dos condiciones que tenemos aquí enlistadas. Entonces, esa sería la manera de expresar al dominio de esta función f. Por aquí tengo una pregunta que dice, ¿el punto menos 3,0 no cumple? El punto menos 3,0 sí cumpliría, porque lo que vale 0 sería su coordenada en y. Y en esa no tenemos ningún problema. Y sí puede valer 0 y nos va a seguir dando aquí un valor en la función. Si nosotros la sustituimos, pues sería 3 al cuadrado, que va a ser 9, más 0, menos 9, 9 menos 9 va a ser 0. La raíz de 0 está definido, nos quedaría 0 en la parte de arriba. Y aquí colocaríamos menos 3. 0 entre menos 3 también está definido, entonces sí nos va a dar un valor para este punto. Entonces ahí está definido. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Entonces, en los ejercicios forzosamente se debe de hacer un bosquejo. No, a menos de que se pida. ¿Sí? En realidad, estos bosquejos nos van a servir un poquito más adelante cuando hablemos del concepto de entorno, para ver si esto forma o no forma lo que se conoce en la región. ¿Sí? Además que este bosquejo nos va a ayudar muy bien para lo que les voy a mostrar aquí en GeoGebra. Bueno, esta sería la función con la que estamos trabajando. Si nosotros le pedimos al programa que la grafique, nos estaría mostrando esto. ¿Sí? Y noten cómo la función está completamente indefinida en una circunferencia de radio 3. Si yo le pongo aquí una vista superior, pues estaríamos viendo cómo aquí, no sé qué también se alcanzan a ver los números en su pantalla, pero justamente aquí se alcanza a ver que este es una circunferencia de radio 3. ¿Sí? Y ahí no está definida la función. Justo cuando llegamos a esa circunferencia, la función no nos regresa ningún valor en z. Está completamente indefinida en esa circunferencia. Además, podemos ver también cómo justo en el eje y, pues la función también está indefinida. Ahí se forma una asíntota. Claramente también ahí la función está pues completamente indefinida. Si nos acercamos por el eje negativo, pues estaríamos teniendo a menos infinito y acá a infinito positivo. ¿Sí? Entonces, este sería el dominio de la función. Si yo le pido aquí al programa que me grafique la inecuación, que es x cuadrada más y cuadrada mayor o igual que 9, pues lo que me estaría mostrando aquí el programa es justamente lo que nosotros tratamos de representar en el pizarrón.
Este plano morado, pero con un hueco justamente en una circunferencia de radio 3, sería el dominio de la función para esta condición. Aquí todavía no le hemos pedido que quite pues al eje Y, ¿sí? Pero para esa condición sería esto que nosotros tenemos aquí. Entonces, a menos de que el programa que cierto problema les pida bosquejar el dominio de la función, vamos a hacer este procedimiento. En caso de que no es necesario y solamente con las condiciones ya podemos llegar al dominio de la función. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Creo que todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Y bueno, lo que sigue es el recorrido de esta función. Recuerden que este proceso pues también depende mucho del tipo de funciones. Otra vez vamos a concentrarnos solamente en la parte de arriba. ¿Qué recorrido esperaríamos si la función, si no existiera el denominador, si la función fuera solamente lo que tenemos como numerador, ¿qué recorrido esperarían que tuviera esta función? De 3 a infinito. Bueno, desde menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. Así es, bueno, a esto ya estaría considerando, por ejemplo, el menos 9, pero vamos a empezar primero de lo más simple, es decir, vamos a poner por aquí qué recorrido tenía esa función. En cálculo y geometría analítica, ¿qué recorrido le asignaríamos a la función x menos, x solamente? ¿Los reales? Todos los reales. Positivos. De 0 a infinito. Sí, solamente los reales positivos. Ese sería entonces el recorrido de esta función. Y si esta función yo le agrego, por ejemplo, x menos 3, ¿cambiaría el recorrido? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Desde menos 3 a, desde 3 a infinito. Desde 3 a infinito, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si x vale 3? Pues da 0. Entonces, el recorrido sí incluye al 0. ¿Están de acuerdo? Lo que cambiaría sería el dominio. Así es, cambiaríamos el dominio. Ahora el dominio podría contemplar a unos pocos números negativos, que sería desde 3, ya no contemplaría los números entre 0 y 3, contemplaría los negativos si este fuera más, pero aquí lo que cambiaría sería el dominio, el recorrido no cambiaría. Es un poco similar a cuando hablamos, por ejemplo, de seno de x. Esta tiene un recorrido desde menos 1 hasta 1, y si yo coloco aquí, pues x más 3, o le pongo aquí, sí vamos a poner x más 3, no cambia el recorrido, ¿sí? Sigue siendo desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque finalmente aquí voy a tener a un número real, entonces la función seno me va a seguir dando su mismo recorrido. Del mismo modo aquí. Entonces, ¿cuál creen que sea el recorrido de la función raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada? ¿Creen que sean todos los reales positivos? ¿Por ahí alguna relación con el 3? ¿Qué esperarían del recorrido de esta función? ¿De qué función, profe? Solamente la del numerador. Raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 9. En el chat comentan que todos los reales. ¿Sí? Todos los reales, pero solamente para la raíz. Es decir, la raíz, de entrada la raíz no nos va a poder regresar un número negativo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los reales positivos. La parte de que si nosotros tenemos que buscar una relación con el 9, pues viene dado porque, por ejemplo, ya hicimos nosotros el análisis de sustituir menos 3,0, que nos daba como resultado aquí el 0.
Entonces, definitivamente el 0 sí pertenece al recorrido de esta función. ¿Sí? Si yo sustituyo entonces cualquier número que esté sobre este eje, voy a estar obteniendo valores cercanos al número 0. ¿Sí? Entonces, el recorrido de esta función, lo que está en el numerador, sería desde 0 hasta infinito. Entonces, parecería que esta función solamente tendría recorrido en los reales positivos, pero cuando incluimos aquí x, que x puede tomar números negativos, entonces a esos reales positivos los voy a poder convertir también en reales negativos. Entonces podríamos concluir que esta función tiene recorrido en todos los números reales, ya completa. Y por eso, si yo me regreso aquí a lo que veíamos en GeoGebra, ustedes pueden ver cómo el recorrido, recordando que gráficamente el recorrido es como si proyectamos la función, en este caso sobre el eje Z. Estos son todos los valores, aquí están contenidos todos los valores que podríamos tomar, todo lo que se podría proyectar sobre el eje Z. Entonces, si yo le voy dando zoom, esta función va a tener recorrido absolutamente en todos los reales, incluido el 0. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, creo profe, que yo sí. tengo la duda de que, bueno, habíamos dicho que si tomábamos un punto afuera del círculo, pertenecía a la función. ¿Eso es porque lo estamos viendo desde arriba o estamos viendo las partes blancas que deja la curva? Si, por ejemplo, si yo veo esto así en una vista superior, lo que estaríamos viendo aquí es el plano XY. Ajá. Entonces, todos estos puntos que sí tienen, vamos, donde sí se ve la superficie que se está formando aquí, todos esos son los puntos que sí pertenecen al dominio. Cuando yo veo aquí un hueco, significa que estos puntos están indefinidos en la función. Entonces, estos puntos, si yo los sustituyo en la función, me va a quedar la raíz de un número negativo o me va a quedar un cociente entre 0, por lo tanto, estos no pertenecen al dominio de la función. Vamos a decirlo así, que aquí, pues no hay gráfica. No sé si me explico, esto es equivalente a que Sí, si con esto... muy bien. sí, gracias. Muy bien. ¿Sí? No sé si está claro entonces para todos el recorrido de esta función. Si alguien tiene duda. ¿Claro? Miren, lo que les comentaba, por ejemplo, voy a pedirle aquí al programa que le quite la división entre x, le voy a poner que solamente lo divida entre 1. Y entonces noten cómo el recorrido de lo que tenemos solamente como numerador serían los reales positivos, desde 0 hasta infinito. Cuando yo le añado que en lugar de que se esté dividiendo aquí entre 1, ahora sí voy a considerar la división como es, que es sobre x, x podría tomar números negativos. Entonces, cuando divida a estos reales positivos entre un número negativo, voy a también estar formando números negativos, porque este negativo de x está fuera de la raíz. Y entonces, por esa razón, la función pasa de tener un recorrido de solamente los reales positivos a también considerar a los reales negativos. Pero también me le quita todo el eje Y que ya habíamos comentado, porque x no puede tomar valores iguales con 0. No sé si así está más claro, si alguien tiene alguna duda. Bueno, creo que todo se volvió más claro. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con el ejercicio 2 para que podamos avanzar. Y ahora tenemos una función trigonométrica. Bueno, aquí ya no lo escribí. El recorrido sería entonces, finalmente concluimos que el recorrido son todos los reales. ¿Sí? Para que ustedes lo completen en su ejercicio. Entonces vamos a abordar con el mismo enfoque al ejercicio que es 1.2 y que en este ejercicio 1.2 tenemos a una función g de x, y tenemos que esta función es el seno de x por y. Muy bien. Entonces, nuevamente, aquí la clave pues es vincular con lo que ustedes ya conocen, en este caso de la función seno. Entonces, vamos a olvidarnos de que aquí dice seno de x por y, que es una función de dos variables. Vamos a recordar todo lo que ustedes recuerden del dominio y recorrido de la función seno.
¿Qué dominio tenía la función seno de x? Los reales. Todos los reales, exactamente. Vamos a poner por aquí que su dominio pues eran todos los reales. Sin importar si era negativo, positivo, cero, esta función tenía dominio en todos los reales. Y el recorrido de la función seno, De menos 1 a 1. menos 1 a 1 exactamente, pudiendo tomar tanto el menos 1 como el 1. Ese era el recorrido. Eso es lo que ya sabemos nosotros de la función seno. Entonces ahora sí vamos a ver cómo lo relacionamos con esta función de dos variables, ¿sí? ¿Qué es x y qué es y? Pues x y y pueden ser números reales. Aquí yo tengo entonces el producto de dos números reales. El producto de dos números reales pues me va a dar como resultado un número real. Entonces finalmente aquí estarán de acuerdo que voy a seguir evaluando lo mismo. Voy a seguir evaluando el seno de cualquier número real. Entonces la pregunta es, para el dominio, ¿tendríamos algún problema para algún posible valor de x y algún posible valor de y para el dominio de esta función? No creo. No, ¿verdad? Porque vamos a seguir teniendo ahí productos de números reales. Como no hay ningún producto de números reales que esté indefinido, entonces esto me va a seguir dando siempre un número real. Entonces, el dominio de esta función, el dominio de la función g, pues contiene a pares de la forma x, y, tal que x y y pues pueden tomar cualquier número real, sin ninguna restricción. Y si ustedes, bueno, en álgebra lineal ya habrán estudiado que esto pues no es otra cosa más que todo R2, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con el dominio de esta función? No, profe. Muy bien. ¿Y ahora qué pasaría con el recorrido? ¿Qué podríamos esperar del recorrido de esta función? Que igual sea de menos 1 a 1. Exactamente, ¿sí? Finalmente, otra vez nos regresamos aquí. Como aquí tengo el producto de dos números reales, esto me va a seguir dando un número real. Y no hay manera en la cual yo pueda sustituir en el seno a un número real que me dé un valor o más grande que 1 o más pequeño que menos 1. Cualquier número real que yo sustituya en seno, pues tiene que estarme como resultado un número entre menos 1 y 1. Entonces el recorrido no va a cambiar tampoco. Aquí voy a poner que el recorrido de la función pues contiene a z, tal que z es cualquier número real, tal que z está contenido entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y además, pues z tiene que ser un número real. Entonces el recorrido va a estar en cualquier número real entre menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ey. Sí. Entonces se los muestro aquí gráficamente. Esta sería la gráfica, lo que están viendo ustedes aquí, pues es la gráfica del seno de x por y. Entonces, lo primero que podemos notar es que para el dominio, mientras más suma hacia afuera yo le dé, voy a seguir viendo gráfica. Entonces, esto tiene dominio en todos los reales, no observamos ningún hueco. Y yo giro la vista aquí a una vista superior. No hay absolutamente ningún hueco, como en el anterior que se nos formaba pues un círculo hueco en el centro. ¿Sí? Entonces, noten cómo aquí, precisamente aquí, se observa lo que yo les comentaba. En realidad no es que aquí se formen picos. Si yo le pido mayor refinamiento de la malla, voy a estar viendo que en realidad pues son curvas suaves. Un poco similar a la que les mostraba en las diapositivas, que también tenía que ver con seno. De hecho, si yo me acerco aquí un poco, pues ya lo empiezo a ver ahora con curvas más suaves, ¿sí? Bien, y para el recorrido, pues entonces vamos a tratar de ver una vista lateral de todo esto, y noten cómo justo cuando aquí logre colocar pues una vista completamente lateral, el recorrido de esta función pues está entre 1, no hay ningún valor más grande que 1, y menos 1, no vamos a encontrar ningún valor más pequeño que menos 1, ¿sí? Y esto pues no importa la vista lateral que ustedes seleccionen, no hay un solo valor más grande que 1, ni un valor más pequeño que menos 1. Y también, pues aquí ustedes pueden observar cómo se forman la forma clásica, pues, de la función c. ¿Sí? Ahí están combinadas. Es una forma, pues, ya muy rara, pero ahí están presentes, pues, la forma clásica de la función seno en cada una de estas líneas. No sé si está claro. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Hay dudas? No, todo bien. Muy bien. Ok, entonces, bueno, les voy a pedir que ustedes me apoyen con esta tercera función, ¿sí? Empezando por el dominio. ¿Cuál creen que sea el dominio de esta función h de x, y? Y menos x al cuadrado mayor o igual a 0. A ver, otra vez, ¿me puede repetir, por favor? Y menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Así es, exactamente. La condición pues sería que y menos x al cuadrado, es decir, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Ese sería entonces el dominio. Y si el problema, perdón, dijera que bosquejen esto, ¿qué figura geométrica, así como en el primero teníamos una circunferencia, qué figura geométrica sería la que tendríamos que considerar para definir el dominio de esta función? Era la elipse. ¿Una parábola? Una parábola. Estaríamos viendo una parábola, ¿sí? Si yo, por decirlo así, mando del otro lado a x en esa desigualdad, pues tendría que y, perdón, tiene que ser mayor o igual que x cuadrado. Y si yo me concentro en la igualdad, y igual a x cuadrado, pues esa es una parábola vertical que abre hacia arriba y que la podemos bosquejar sin ningún problema. Y entonces, ¿cuál sería el dominio? Cualquier punto que esté dentro de la parábola o fuera de la parábola. Es decir, ya bosquejé la parábola en el plano R2, ya déjenme poner por aquí los ejes, ya sé que estaría hablando de esta parábola, ¿sí? Si yo selecciono un punto, por ejemplo, dentro de la parábola, ese punto pertenece o no pertenece al dominio de la función. Sí pertenece. No pertenece. Sí pertenece, exactamente. Y cualquier punto sobre la parábola también pertenece al dominio de la función, pero cualquier punto que esté aquí fuera de la parábola, ese punto no va a cumplir la condición de que y menos x cuadrada sea mayor o igual que 0. Entonces nos tendríamos que quedar con cualquier punto que esté dentro de la parábola. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, por favor me indica. Muy bien. ¿Y el recorrido de la función? ¿Qué darían ustedes como respuesta de recorrido de la función? Z mayor o igual a 0. Z mayor o igual a 0. Así es, muy similar a lo que teníamos aquí, pero como ahora no se está dividiendo entre X, entonces solamente nos quedamos con los números que sean positivos. Efectivamente, y entonces se los muestro gráficamente solamente para que comprobemos las respuestas. Déjenme. Esta sería la gráfica de la función. Tenemos una forma pues muy sencilla comparada con las anteriores. Y noten cómo la función está indefinida completamente para cualquier cosa que esté dentro de esa parábola. Esa parábola que aquí la observan ustedes dibujada en el plano y que tiene una ecuación pues simplemente x cuadrado. Cualquier punto entonces que esté dentro de esta parábola sí va a encontrar un valor en z. Sí lo vamos a poder calcular en la función sin ningún problema. También incluso cualquier punto que esté sobre la parábola, porque tenemos una condición de mayor o igual. Cualquier punto que esté fuera de la parábola no pertenece entonces al dominio de la función. Y también podemos evaluar el recorrido, como el recorrido pues está en todos los reales positivos. Si yo observo esta vista, esta es la forma clásica de una función con una raíz de índice de par, ¿sí? En este caso, raíz cuadrada. Si yo le sigo dando aquí suma hacia afuera, bueno, aquí ya falló el programa, déjenme regresar a la vista original. Si yo les sigo dando suma hacia afuera, pues voy a seguir viendo pues cada vez números reales más grandes, ¿sí? Entonces déjenme, lo muevo de esta manera y podemos ir notando cómo va tomando cada vez valores más grandes en el eje Z. No sé si está claro para todos. Sí. Muy bien.
Bueno, el último ejercicio es de estos ejercicios que les voy a dejar para que ustedes lo practiquen. Entonces traten de resolverlo y si hubiera alguna duda, pues lo comentamos la siguiente clase. Es muy similar a los anteriores. Hay que ver cuál sería el dominio. Podemos también establecer qué figura geométrica se formaría aquí y hay que ver si cualquier punto que esté dentro de la figura es parte o no del dominio de la función. Y también pues les sugeriría que lo graficaran por ahí en algún programa para que verifiquen qué es lo que están obteniendo o proponiendo como dominio y recorrido de la función, qué figura geométrica se formaría aquí. Bueno, vamos a continuar avanzando un poco más. Profesor, ¿Sí? antes de continuar avanzando, ¿me podría decir solo el rango del ejercicio que nos dejó para que practiquemos y así saber si estoy bien o mal? De este 1.4. Hey, Bueno, este 1.4, el dominio, se les va a formar una circunferencia igual a la que teníamos aquí en la parte de arriba. Es una circunferencia con centro en el origen de radio 3, pero en este caso cualquier punto que esté dentro de la circunferencia, pues va a formar parte del dominio. Y el recorrido pues ahora va a ser muy particular porque va a estar contenido ahora sí entre 0 y 3. ¿Sí? Es decir, cualquier número positivo, pero entre 0 y 3. ok, La gracias. definición, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, nada más, si tienen alguna duda, la siguiente clase al inicio, me recuerden y lo podemos resolver aquí entre todos. Bien. Vamos a hablar entonces del concepto de entorno. En muchas de las diapositivas que yo les coloco aquí, primero aparece un repaso de lo que ustedes trabajaron en cálculo y geometría analítica y después aparece la generalización para funciones reales de varias variables o de dos variables. Entonces, cuando ustedes hablaron del concepto de límite, que es a lo que vamos a tratar de llegar, para hablar del concepto de límite, pues tuvieron que haber estudiado el concepto de entorno. ¿Sí? Un concepto de entorno en funciones reales de variable real, pues se le llama entorno. Para empezar, cuando hablamos de un entorno, tenemos que hablar de dos cosas. Un entorno de un punto y con cierto radio. ¿Sí? Entonces podemos, por ejemplo, así como están las diapositivas, un entorno de un punto x0 con radio delta, y delta pues es cualquier número real. Y a lo que vamos a llamar entorno, pues es un intervalo abierto, al conjunto de valores de x que se encuentran dentro de un intervalo abierto. Y ese intervalo abierto pues va a estar definido como el punto menos el radio, coma el punto más el radio. Entonces, si yo lo veo en la recta de números reales y quiero dibujar un entorno al punto x0 con radio delta, pues a partir de este punto primero le resto delta y voy a llegar a este valor de acá. Después le sumo delta y voy a llegar a este punto de aquí. Como es un intervalo abierto, entonces no puedo tomar ni a x0 menos delta ni a x0 más delta. Porque por definición, pues es un intervalo abierto. ¿Sí? Y abierto significa que no puedo tomar a los extremos. La manera de enunciarlo, pues a manera de conjunto, como lo que es, pues normalmente se utiliza la letra E. Entre paréntesis colocamos primero el punto, coma, el radio que estamos considerando. Y entonces este entorno contiene a x tal que x primero que sea un número real y después que la diferencia de x menos x0 pues siempre sea menor que delta. Un valor absoluto para poder calcular pues una distancia y comparar esa distancia con la magnitud del radio, que el radio pues siempre va a ser positivo. Y también se decía, cuando x0 no se incluye, se le conoce como un entorno reducido. Si x0 se incluye, hablamos de un entorno sin el adjetivo de reducido. ¿Sí? Y entonces me voy a adelantar un poquito, solamente para que veamos la definición de límite, que va a estar por aquí. La definición de límite en funciones reales de variable real. Recuerden que esta función clásica de epsilon delta, pues aquí aparece un entorno reducido, porque no podemos tomar exactamente el valor de x, sino que nos vamos a acercar a él. Entonces aquí se formaba un entorno reducido, y de este lado también se formaba un entorno, ¿sí? Para poder llegar al límite. Entonces no sé si recuerden este concepto de entorno, ¿todos lo tienen claro? Sí, profe. Muy bien. Y bueno, cuando hablamos de dos dimensiones, bueno, de un
una función que tiene un dominio en un espacio de dimensión 2, es decir, una función escalar de dos variables, pues el concepto de entorno lo podemos generalizar. Ahora ya no nos va a alcanzar representarlo en la recta de números reales. Ahora vamos a necesitar otra vez un plano para poder representar cuál sería el entorno reducido o no reducido de un punto x, 0, y0. El concepto sigue siendo el mismo. Necesitamos para hablar de un entorno un punto que ahora sí va a ser un punto con coordenada en x y coordenada en y vamos a seguir hablando de un radio que le vamos a seguir llamando delta. Este concepto de entorno pues va a contener ahora a todos los pares ordenados que satisfacen lo siguiente. En realidad el concepto sigue siendo el mismo, al punto yo le voy a... Aquí incluso podemos darnos cuenta por qué acá se le llama radio. Aquí podría quedarnos la duda, bueno, ¿por qué le llamo radio aquí a esto si esto pues no es una circunferencia? Bueno, el concepto general es radio porque precisamente cuando yo ya lo veo en dos dimensiones, pues la palabra radio ya tiene más sentido. El radio yo lo indico aquí y el radio, pues por definición, es una circunferencia, pues es la distancia que tienen todos los puntos que están sobre la circunferencia al centro. Entonces, cualquier punto que esté dentro de esta circunferencia, vamos a decir que forma parte del entorno al punto x0, y0, un entorno que se forma con un radio delta. Cualquier punto que esté fuera de la circunferencia, pues no forma parte de este entorno, y cualquier punto que esté sobre la circunferencia tampoco, porque esto sigue siendo un intervalo abierto. Y entonces la condición que tenemos aquí es la misma, solamente que ahora en lugar de colocar simplemente la diferencia de x0 menos delta en valor absoluto, esta no es otra cosa más que la expresión que nos calcula la distancia entre dos puntos, que ustedes ya la conocerán. Estamos calculando la distancia entre un punto x a el punto en el cual estamos formando el entorno. Entonces, por ejemplo, si yo calculo la distancia de este punto, que este es el punto x, al centro, pues esta distancia claramente es menor que la del radio. Entonces es un punto que sí pertenece al entorno. Y del mismo modo, si se incluye el punto, es un entorno, si no se incluye, es un entorno reducido. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. En muchos libros ustedes podrán encontrar esto definido también con la palabra disco. Es una palabra muy popular para estar hablando de este tipo de entornos ya en dos dimensiones. Entonces, por ahí, si ustedes están leyendo algún libro, pues puede aparecer la palabra disco para hacer referencia a este entorno. ¿Sí? Bien, ¿para qué nos sirve el concepto de entorno? Pues esencialmente aquí lo vamos a utilizar para definir lo que es una región. No está claro aquí en el programa, debo confesarles que no está claro qué tanto se pide que nosotros trabajemos el concepto de región. Este concepto de región ustedes lo van a utilizar mucho en cálculo vectorial y allá lo van a ver con mucho más detalle. Aquí nada más se menciona que, bueno, me piden que yo les mencione el concepto, pero en la serie sí aparecen algunos ejercicios, me parece, para que ustedes puedan decir si cierto dominio forma o no forma una región. Entonces lo vamos a ver, pero no se queden con la idea de que esto podría, por ejemplo, venir en cierto examen. Esto nada más es para su formación y para que lleguen con un antecedente a cálculo vectorial, ¿sí? Porque aquí tendríamos, para definirlo formalmente, meternos a otros conceptos pues, que no hemos comentado y que no es objetivo del curso que los comentemos. Por ejemplo, justo cuando empieza esta definición nos dice que las regiones son conjuntos conexos de puntos. Esta parte de conexos en realidad no es parte de este curso que nosotros trabajemos lo que es conexo. Les platico de manera muy general, cuando hablamos de un conjunto conexo de puntos, pues estoy hablando de que yo puedo conectar cualesquiera que sean puntos como una sucesión de líneas rectas aquí, es decir, que los puedo estar conectando sin ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a trabajar las regiones simplemente como conjuntos de puntos en el plano. En una región vamos a poder identificar en realidad, lo que es de la región son dos puntos, pero vamos a hablar nosotros de tres tipos de puntos. Y pues es muy intuitivo, un punto interior pues va a ser un punto que está dentro de la región. Un punto frontera va a ser justamente un punto que está sobre lo que se conoce como frontera de la región. Es decir, por ejemplo, en el primer dominio que bosquejamos en el pizarrón, teníamos una frontera que estaba formada por una circunferencia. Una circunferencia con centro en el origen de radio 3 y que pudimos encontrar su ecuación.
esa sería la frontera. Cualquier punto que estuviera sobre la circunferencia, pues forma parte o es un punto frontera. Forma parte de la frontera de la región, que es el dominio, ¿sí? Y cualquier punto que esté fuera, pues se le conoce como punto exterior. En realidad, este punto, como ya no forma parte de la región, pues no lo podemos clasificar como un punto de la región, ¿sí? Entonces, punto interior, punto frontera, y en algunos casos, pues por acá podríamos hablar de un punto exterior a la región, ¿sí? La definición formal, pues es que un punto interior es aquel que vamos a poder definir como un punto. Si nosotros podemos definirle un entorno, esto que ustedes observan aquí, pues no es otra cosa más que un entorno del punto que tenemos aquí, del punto interior, con cierto radio. Y lo que nos dice la definición formal de un punto interior es que si existe un entorno delta completamente contenido en la región, entonces este es un punto interior. Es decir, si yo tengo un punto por aquí y soy capaz de definirle un entorno con el radio que yo quiera, y ese entorno queda completamente dentro de la región, entonces estoy hablando de un punto interior, ¿sí? En cambio, en un punto frontera, aquí está definido un entorno, y lo que nos dice la definición de punto frontera, es decir, que si al formar este entorno contiene puntos que están dentro de la región, pero también contiene puntos que están fuera de la región. Cuando yo forme este entorno y tenga puntos fuera de la región y dentro de la región, entonces inevitablemente estoy hablando de un punto frontera. Y si yo a este punto que coloqué acá afuera le defino un entorno, pues todos sus puntos, ninguno de ellos está dentro de la región. Todos están fuera de la región, entonces este sería un punto exterior. Entonces no sé si está clara la diferencia entre punto interior, punto frontera y punto exterior. ¿Puedes repetir el de punto exterior, por favor? Sí, el del punto exterior, pues no es de los importantes porque no pertenece a la región, pero podemos decir que si a este punto yo le defino un entorno y todos los puntos que están dentro del entorno están fuera de la región, ese sería un punto exterior. Entonces aquí están todos fuera, aquí hay algunos fuera y algunos dentro, y aquí están todos dentro. ¿Sí? De acuerdo, sí. Muy bien. Y bueno, si una región solamente tiene puntos interiores, se conoce como abierta. Si contiene todos sus puntos frontera, se conoce como cerrada. ¿Sí? Si no contiene a todos los puntos frontera, entonces no es abierta ni cerrada. Como la parábola que formaron hace un momento, pues ahí esa parábola en realidad se va hasta infinito. Entonces no contiene a todos los puntos frontera. ¿Por qué? Porque esa parábola, por su naturaleza, pues ni siquiera es una región cerrada, ¿sí? Entonces no es ni abierta ni cerrada. Y vamos a decir que está acotada si se puede incluir dentro de un entorno, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí esta región, yo podría decir que es una región que está acotada porque yo podría definirle a esta región pues un entorno y va a quedar completamente contenida aquí. Bien, bueno, vamos a aplicar estos conceptos a los dominios que acabábamos de calcular, ¿sí? Sí, nada más así mencionados por encimita, no es tan objetivo del curso que nosotros profundicemos mucho en estos conceptos. Pero, por ejemplo, aquí ustedes recordarán que habíamos dibujado o bosquejado el dominio como una circunferencia. Bueno, vamos a hacerlo en el pizarrón para que sea más claro. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 2.1. Bueno, primero déjenme leerles el enunciado de qué se trata este ejercicio. Dice, ya se encontró el dominio de las siguientes funciones. Son 3 de las mismas que ya trabajamos anteriormente. Dice, ahora represéntelos gráficamente e indique si se forma una región y diga sus características. Entonces, para eso que estábamos construyendo esos bosquejos de manera gráfica en los ejercicios anteriores. Entonces, por ejemplo, lo que teníamos como 2.1, pues era la función f de x, y, que en la parte de arriba teníamos x cuadrada más y cuadrada menos 9 y todo dividido entre x. Bueno, habíamos dibujado su dominio o hecho un bosquejo de su dominio. Pues aquí como una circunferencia, bueno, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito mejor. Bueno, no se pudo, pero bueno, es una circunferencia, ustedes la dibujan mejor en su cuaderno. Entonces tenemos una circunferencia. Y habíamos dicho que cualquier punto que estuviera fuera de la circunferencia, pues formaba parte del dominio, ¿sí? Entonces aquí tendríamos
que marcar todo lo que está fuera de la circunferencia. Adicionalmente teníamos por aquí pues un par de huecos. Teníamos aquí un hueco en el punto 0,3 y en el punto 0,-3. Y además todo lo que estaba sobre el eje Y pues lo teníamos que excluir de este dominio. Bueno, ese fue el dominio que concluimos. Entonces vamos a hacernos la pregunta si aquí se forma o no se forma una región. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Aquí se formará o no se formará una región? Pues es de la que no está acotada, es acotada, ¿no? Porque no estamos tomando todos los valores. Sí, sería no acotada, pero finalmente, pues sí se forma una región. Exactamente, podemos decir que sí se forma una región. También podemos decir, bueno, vamos a ir siguiendo la definición para que podamos ir aterrizando estos conceptos justo a lo que tenemos aquí en el pizarro. Dice, las regiones son conjuntos conexos de puntos, dice, en el plano pueden tener puntos interiores, pueden tener puntos frontera. Dice, si una región solo tiene puntos interiores, se llama abierta, y si además contiene todos sus puntos fronteras, se llama cerrada. Si no contiene todos los puntos frontera, no es abierta ni cerrada. Y además se dice que una región está acotada si está dentro de un disco de radio fijo. Recuerden que disco es lo mismo que entorno. Muy bien, entonces vamos primero a clasificar. Ya dijimos que si sobre una región, ¿será cerrada, será abierta o ni abierta ni cerrada? Esa sería la primera clasificación que vamos a hacer. Es decir, podemos decir que esta función solamente tiene puntos interiores, podemos decir que tiene todos sus puntos frontera, o no podemos decir ni una ni otra. Ni una ni otra. Ni una ni otra, exactamente. Entonces vamos a decir que esta es una región que no es ni cerrada ni abierta. Y finalmente vamos a preguntarnos si es una región que está acotada. Es decir, ¿podemos dibujarle un entorno que contenga a toda esta región? ¿Cuál, profe? ¿La de dentro del círculo o la de a la que está dibujada? En este caso, sería a todo lo que esté fuera de la circunferencia, ¿sí? Que sería lo que tenemos aquí como dominio. ¿Creen que seamos capaces de contener a todo este dominio dentro de una figura, dentro de un círculo? No. No, ¿verdad? Porque esto No. pues se va hasta infinito y acá se va hasta menos infinito, hasta allá también se va infinito y acá también. Entonces no lo vamos a poder contener dentro de un entorno. ¿Qué significa eso? Que no está acotado. Entonces aquí podríamos decir si es una región. Ni abierta, es una región que no es ni abierta ni cerrada y no está acotada. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué pasa con el ejercicio, el 2.2, que es donde ustedes lo resolvieron y me dijeron que se formaba una parábola. ¿Sí? Entonces, en el 2.2 tenemos una función h de x, y, y aquí era y menos x cuadrada. Esa era la función que ustedes trabajaron y bueno, se formaba, habíamos dicho que para dominio, lo vimos en GeoGebra, se formaba aquí una parábola. Esta parábola tenía y igual a x cuadrada. Esto entonces eso sería la frontera de lo que expresamos como dominio, que habíamos concluido que cualquier punto que estuviera dentro de la circunferencia o sobre la circunferencia formaba parte del dominio de la función. ¿Sí? Entonces, primero, pues, sí se forma una región. La segunda, esta es cerrada, es abierta o ni abierta ni cerrada. ¿Ustedes qué creen? Cerrada.
Cerrada exactamente porque esta sí contiene a todos sus puntos frontera, es decir, cualquier punto que esté sobre la parábola está completamente contenido dentro del dominio de la función. Entonces, bueno, sí es región. Es cerrada. Y la siguiente pregunta es si esta región cerrada está acotada. ¿Podremos contener esta parábola en un entorno? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va en el eje Y, esto se va hasta infinito. Entonces no la vamos a poder contener en un entorno. ¿Sí? Y bueno, el ejercicio que sigue es el que ustedes van a resolver. Ya sacaremos conclusiones porque ahí se forma una región que es cerrada y que además está acotada. ¿Sí? Bien, les decía, esto no es tan, vamos, tan esencial que lo trabajemos más profundo en el curso. Eso lo van a estudiar de manera más profunda y un poquito más formal en el curso de cálculo vectorial en su siguiente semestre. Lo que sí nos vamos a concentrar un poquito más es de hablar de una representación muy útil y muy popular para las funciones escalares de dos variables, que es una representación mediante curvas de nivel. ¿Sí? Esta representación lo que nos permite es, vamos, es un artificio que nos va a permitir representar gráficamente a una función en el plano. Yo les comentaba que pues no es posible porque necesitamos calcular un valor que tenemos que ubicar en otro eje. En este caso es el eje Z, y que colocamos el valor de sustituir cierto par ordenado de x, y en la función en cuestión. Y entonces lo que estaríamos formando aquí pues no es otra cosa más que una superficie en 3 dimensiones. Sin embargo, sobre todo cuando se hacen procedimientos manuales o para sacar algunas conclusiones interesantes que ya platicaremos en los últimos temas con ayuda del gradiente, resulta útil representar esta función como una gráfica de 2 dimensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar para darnos una idea de qué está pasando con la función. ¿Sí? Bueno, para que nos quede pues, más claro qué representa este tipo de representaciones, pues nos vamos a apoyar aquí en GeoGebra para que veamos cómo se forma esta representación en 2 dimensiones. Bueno, lo que ustedes, perdón, aquí, están observando aquí, pues no es otra cosa más que la gráfica de una función. A ver, permítanme porque esto ya se perdió. Déjenme lo vuelvo a abrir. Bueno, aprovecho el comercial para decirles que GeoGebra la verdad es que no es muy bueno para este tipo de representaciones, pero sí es el programa que quizá para fines académicos es muy bueno porque pues, podemos de manera muy simple mostrar varias cosas. Entonces, de pronto sí hay que cerrarlo y volverlo a abrir, pero ya después se acomoda. Bien. Entonces, esta es la gráfica de una función que ustedes podrán observar aquí. Me parece que ya se las había mostrado en las diapositivas y que es una función que es, bueno, menos x por y. Después viene una función exponencial que está elevada a menos x cuadrada menos y cuadrada. Si ustedes le piden a un programa que les grafique, pues más o menos estarán observando esta gráfica de aquí. Vamos a imaginarnos que existe un plano. Este plano que ustedes vieron que se forma aquí abajo. ¿Sí? No, Ese profesor, plano, ¿sí? creo que no está presentando. Ah, perdón. Gracias por avisarme. Ya estaba yo hablando aquí solo. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Muy bien. ¿Sí? Entonces les decía, este es el plano. ¿Sí? Si nosotros movemos este valor de K, ese plano va cambiando de posición. ¿Sí? De tal suerte, entonces, de lo que se trata es de imaginarnos que este plano, pues va a ir cortando a la función. La va a ir cortando para ciertos valores que pueda tomar este plano que vamos a ir moviendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir marcando justamente esos cortes. Por ejemplo, bueno, déjenme borro esta parte para que no se confunda. Entonces, noten cómo, pues aquí no lo va cortando, todavía no lo corta, y va a llegar el punto donde sí lo empieza a cortar. Entonces, por ejemplo, ahí ya vieron un corte. Cada que el plano vaya cortando a la gráfica, ustedes van a ir viendo aquí, pues que se van a ir formando justamente esos cortes.
Esto que se ve aquí proyectado, pues no es otra cosa más que la proyección de este corte sobre el plano XY. Entonces, conforme nosotros pues sigamos moviendo el plano, se van a ir formando nuevos cortes y esos cortes ustedes los están viendo proyectados en un plano X, Y, ¿sí? Y entonces, pues el punto es que nosotros podamos seguir moviendo este plano, tanto como sea necesario, tan refinado como ustedes quieran, es decir, estos intervalos de acá, yo los tengo de 0.01 en 0.01, pero bien podría ser más pequeños, podría ser más grandes, eso ya depende de nosotros. Pero cada que cambie yo el valor de K, que voy moviendo el plano, pues se va formando una curva que proyectamos a el plano XY. Estas curvas que ustedes observaron aquí, pues se conocen como curvas de nivel. Cada una de estas curvas que contiene. Cada una de estas curvas pues contiene al conjunto de puntos que puede cortar con un plano que podemos clasificar como constante porque es un plano que tiene una coordenada en Z para cualquier valor del dominio. Entonces, todos los puntos que quedan conectados dentro de una misma curva tienen el mismo valor en Z. Es decir, cualquiera de estos puntos que yo seleccione aquí, sé que tiene el mismo valor en Z. ¿Sí? A pesar de que son puntos con distintos valores de X, Y, al sustituirlos en la función me van a dar el mismo valor en Z. Y entonces, conforme yo esté seleccionando una curva, sé que todos esos puntos van a tener el mismo valor en Z. Esto me sirve pues muchísimo para darme cuenta de cómo se está, vamos, para ver en el plano esta representación y darme una idea de cómo se está comportando la función. Aquí no sé qué también lo vean ustedes, pero yo le puse una distinción de colores. Cuando se ve un rojo más intenso, significa que estos son valores de Z más grandes. Si ven un rojo más tenue, más suave, significa que son valores muy pequeños para Z. Entonces, con eso yo podría decir, bueno, aquí está un color muy suave, de este lado también. En estos dos puntos, la función pues llega a su valor mínimo. Y conforme voy acercándome hacia acá, pues va creciendo la función. Entonces ya puedo decir, bueno, aquí se están formando dos máximos de la función y aquí estaría formando dos mínimos. Justo donde se ve aquí este corte, pues es donde la función vale 0. Y entonces ya me doy una idea clara de cómo se está comportando esta función. Esto tiene muchas aplicaciones en diversas áreas de la ingeniería. Quizá la más intuitiva pues es para fines de topografía. Cuando se trata de ver cómo está un terreno, bueno, lo que hacen los ingenieros topógrafos pues es que van y toman niveles en distintos puntos del terreno y ya después mediante procesos pues numéricos, computacionales, aproximan qué pasa con el resto de puntos que no midieron y entonces lo que construyen son curvas de nivel que ya buscan representar la topografía del terreno y entonces ya pueden saber exactamente dónde hay una cima, un punto alto en el terreno. Si hay por ahí alguna depresión en el terreno, pues también se ve reflejada y eso pues les sirve para sacar algunas conclusiones de, por ejemplo, si se busca nivelar el terreno, si van a pasar por ahí una carretera, cuál va a ser la opción óptima para mover la menor cantidad de tierra posible y muchas otras conclusiones. Yo no sé si está claro el concepto de curvas de nivel. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que les escribo por aquí en las diapositivas. Dicen, las curvas de nivel ofrecen otra manera de representar gráficamente una función de dos variables, además de dibujar su superficie en el espacio. El conjunto de puntos en el plano donde la función f de x, y tiene un valor constante se llama curva de nivel. Es decir, todos estos puntos que están conectándose aquí, que se forman con la intersección del plano, pues comparten el mismo valor en z. Y entonces eso se ve reflejado aquí como curva de nivel. Normalmente estas curvas, pues aquí les ponen un letrerito que dice aquí es z igual a 10, a lo mejor aquí z igual a 12, y les dan el valor de K. Entonces, de manera más clara, en lugar de con colores, podemos saber cuál es el comportamiento de la función. Entonces, bueno, vamos a resolver este ejercicio que nos pide encontrar las curvas de nivel de las siguientes funciones para los valores de K indicados. Entonces, vamos a ver cómo se encuentran estas curvas de nivel y cómo, pues, de manera manual podríamos estarlas encontrando para aproximar cómo se está comportando la función. Si ya sin necesidad de graficarla, pues nos vamos a dar una idea de qué está pasando con la función.
Entonces tenemos una primera función, que es f de x, y igual a 1/2 de x cuadrada más y cuadrada, y queremos encontrar sus curvas para esos valores de k que están enlistados. Entonces, permítanme copiar la función con la que vamos a trabajar. Entonces, 1/2 de x cuadrada más y cuadrada. Y curvas de nivel para valores de k sería 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Bien, para el proceso de encontrar curvas de nivel, en realidad es un proceso pues más bien, perdón, por aquí tengo una pregunta que no había visto, dice, ¿qué programa recomienda para graficar? Bueno, para aplicaciones sencillas, GeoGebra, porque es lo más fácil de utilizar y es gratis, entonces ahí nada más escriben la función y ya van a ver una representación gráfica sin mayor problema. Si ya quisieran algo ustedes, pues más, vamos, que se vea más bonito, que se vea más fino, que tengan más versatilidad de manipular ciertas cosas, yo les recomendaría Wolfram Matemática, que también, pues aprovechando que es gratis y que ustedes lo pueden descargar como alumnos de la UNAM gratis. Bueno, el programa no es gratis, pero ustedes por ser estudiantes de la UNAM, sí lo pueden descargar gratis. Otro podría ser, pues, por ejemplo, esas que yo les mostraba en las diapositivas, esas están hechas en el mismo programa LaTeX. Ese programa les puede servir también para hacer gráficas y ahí me parece que salen con una calidad muy buena como para algo que se va a imprimir, porque son gráficos vectoriales. Y de ahí en más, pues podrían utilizar otros programas, pues como MATLAB, aunque MATLAB es un poquito más numérico. Ahí podría ser más cuando nosotros queremos aproximar una gráfica a partir de una sucesión de puntos, porque el programa por mínimos cuadrados nos podría ajustar esa función. ¿Sí? Entonces, pues hay varios, pero para fines de aquí de la clase, pues yo les recomendaría GeoGebra y ya después que tengan un poquito más de tiempo, profundizar a otros programas. Bien, entonces vamos a encontrar las curvas de nivel de esta función. Y les decía que es un proceso pues bastante analítico, no es algo tan riguroso matemáticamente hablando, sino que simplemente es más, más intuitivo lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a ir estudiando qué pasa para cada valor de k. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si k vale 0. ¿Sí? K no es otra cosa más que el valor que va tomando el plano. Ese plano que yo les mostraba que lo vamos moviendo, ¿sí? Que va tomando distintos valores de z, esos valores que va tomando, pues no es otra cosa más que este valor de k. ¿Sí? Es decir, tenemos una función, déjenme primero ponerle la sustitución, una función f de x, y, que es igual a 1/2 de x cuadrada más y cuadrada, y le vamos a poner aquí que eso nos va a dar como resultado k. Lo que estamos calculando aquí no es otra cosa que la intersección con el plano, cuando el plano tiene una altura, un valor en z igual a k. Y entonces cuando k vale 0, la ecuación que nos quedaría aquí pues va a ser igual a 1/2 de x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Y vamos a tratar de averiguar qué figura geométrica que tendríamos con esta ecuación cuando k vale 0. ¿Sí? ¿Qué estaríamos viendo aquí? Bueno, el 1/2 ya sabemos que se va a cancelar acá con el 0 y entonces tendríamos x cuadrada más y cuadrada igual a 0. ¿Qué creen que estaríamos viendo aquí si nosotros le pedimos a un programa que nos grafique esto? ¿Un punto? Un punto, exactamente, solamente un punto en el origen. Los únicos valores de x y de y que van a satisfacer esta ecuación, pues es el punto 0,0. Entonces, cuando el plano tiene una altura igual a 0, nosotros estaríamos viendo solamente un punto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa entonces cuando k es igual a 2. Ahora la ecuación nos quedaría como 1/2 de x cuadrada más y cuadrada igual a 2.
Este 2, pues como decimos coloquialmente, va a pasar multiplicando y entonces nos quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 4. ¿Qué estaríamos viendo aquí? Es un círculo con radio 2. Exactamente, una circunferencia con centro en el origen, pero que ahora va a tener un radio igual a 2. Entonces podríamos marcar por aquí esa circunferencia y este sería, pues para, no déjenme ponerlo acá, esto sería para acá igual a 2. Entonces te formaría una circunferencia con radio 2 y centro en el origen. ¿Sí? Y después aquí podemos poner k igual a 4. Y entonces aquí tendríamos un medio por x cuadrada más y cuadrada igual a 4. El 2 por el 4 pues nos va a dar como resultado 8. Entonces nuevamente es una circunferencia con centro en el origen, pero ahora con un radio igual a raíz de 8. Entonces la estaríamos viendo pues un poco más grande. Y entonces esta va a ser para acá igual a 4. ¿Sí están de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué creen que pase para acá igual a 6 y a 8? ¿Cómo nos quedarían esas ecuaciones? X cuadrada más y cuadrada igual a 12 y x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Exactamente, así es. Para acá igual a 6 quedaría x cuadrada más y cuadrada igual a 12. Y para acá igual a 8, x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Así es. Entonces lo que estaríamos viendo pues siguen siendo circunferencias con centro en el origen, pero con un radio que va a ir creciendo. Es decir, las vamos a estar viendo cada vez más grandes. Entonces, la más grande que podemos ubicar es cuando k es igual a 8 y esta sería cuando k es igual a 6. Bien, la idea es que con esto nosotros nos podamos imaginar cómo se comporta la función. ¿Qué nos va a mostrar GeoGebra ahora sí cuando le pidamos que nos grafique a la función? ¿Sí? Entonces traten de imaginarse cómo se vería la función. Esa es la pregunta que se trata que nosotros nos hagamos ahorita y que viendo estas curvas de nivel pues podamos sacar ciertas conclusiones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que justo en el punto 0,0 tenemos un valor de z igual con 0. Conforme las circunferencias pues van creciendo, tienen un valor de z más grande. Entonces, podríamos decir que si nosotros caminamos desde el origen hacia afuera, ¿vamos subiendo o vamos bajando? Subiendo. Subiendo, exactamente, sí. Entonces, y conforme más nos alejemos de esa circunferencia, pues vamos a ir, pues ahora sí que subiendo cada vez más. Entonces, ¿qué se imaginan que podríamos ver gráficamente con de esta función? Como una copa. Así es, exactamente. Esa es la forma en la que nos lo podríamos imaginar, como si fuera una especie de copa. Que aquí, bueno, ya se las muestro formalmente. Otra vez, noten cómo cuando k vale 0, estamos viendo aquí justamente un punto. ¿Sí? Si empiezo a tomar valores, entonces, bueno, aquí está para más valores de k. El primero que nosotros graficamos fue de k igual a 2, que sería este de aquí. Y noten cómo se dibuja una circunferencia de radio 2. Si k vale 3, eso no lo tenemos, pero cuando k vale 4, nos queda una circunferencia de radio igual a raíz de 8. Y así se van formando pues distintas circunferencias con radios cada vez más grandes. ¿Sí? También podemos ver cómo estos radios se van juntando cada vez más. ¿Qué nos indica el hecho de ver que los círculos pues se van juntando cada vez más? Que aquí tenemos una variación pues más grande. Es decir, vamos a decirlo así, la subida es más pronunciada. ¿Sí? Aquí empezamos subiendo de manera pues un poco suave, por eso los círculos están pues más espaciados, pero conforme vamos tomando valores para el plano cada vez más grande, pues ustedes pueden observar aquí en la gráfica cómo pues el cambio que vemos de aquí es cada vez más grande. Entonces estamos viendo un cambio pues mucho más pronunciado conforme esto se hace cada vez más grande. Es decir, la función está cambiando más conforme nosotros tomamos valores de z cada vez más grandes.
Más adelante con el concepto de gradiente y de derivada vamos a dar una definición más formal de esto que está pasando aquí. ¿Sí? Pero no sé si está claro entonces cómo encontrar las curvas de nivel y cómo sacar conclusiones a partir de estas de la función. Profe, yo tengo la duda. Es que, bueno, fue porque nos dieron puros valores que podríamos decir son pares, ¿no? Entonces, si nos dieran un valor de K impar, eh, también cumpliría, bueno, también cumple porque lo contiene la copa, ¿no? Por así decirlo. Pero al momento de plantear nosotros la ecuación, ¿cómo afirmamos que sí sigue perteneciendo? Ah, muy Si bien. ya no se pareciera tanto a una ecuación de un círculo. Bueno, sí se va a seguir pareciendo a la ecuación de una circunferencia. Lo que va a pasar es que ahora el radio pues, nos va a quedar en términos de una raíz pues muy rara. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí para acá, k igual a 3, ¿no? Que sería un número impar. Entonces aquí tendríamos que cambiar el 2 por el 3. Entonces al mandar aquí el 2 multiplicando nos quedaría 6. Si yo quisiera calcular el radio de esta circunferencia, pues este radio tendría que ser igual a raíz de 6. Y entonces a lo mejor ya no vamos a tener radios de 2, por aquí teníamos un radio de 4, van a empezar a aparecer radios que no vamos a poder calcular de manera exacta. Por ejemplo, ahí podría aparecer, por ejemplo, si yo sustituyo acá igual a 1, pues me va a quedar radio 2, radio igual a raíz de 2, perdón. Si yo sustituyo acá igual a 5, pues aquí me quedaría, en lugar de radio igual a raíz de 6, pues aquí tendría que poner 5, esto me quedaría 10, y entonces el radio sería igual a raíz de 10. Entonces empiezan a quedar aquí números para el radio, pues que no los voy a poder calcular o simplificar mucho, pero finalmente sí sigue siendo una circunferencia. ¿Sí? No sé si Sí, profe, gracias. es que en ejercicios académicos, pues sí, siempre se busca diseñar que manejemos circunferencias con radio. Es decir, donde este número pues tenga una raíz cuadrada exacta, que podamos calcular el radio y que este radio pues sea un número casi siempre entero para que el ejercicio sea algebraicamente sencillo. Aquí pues no es tanta el álgebra que vamos a hacer, simplemente es decir, es una circunferencia, tiene radio tanto, y entonces, de hecho aquí ni siquiera indicamos el radio. No interesa mucho porque finalmente estamos bosquejando. Lo que nos interesa más bien es darnos una idea de cómo se está comportando la función. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver qué curvas de nivel estaríamos formando para esa función g de x, y. Entonces tenemos una función la ecuación es x cuadrada sobre y aquí los valores de k que nos están pidiendo es menos 4, menos 1, 0, 1 y 4. Entonces vamos a ver qué curvas de nivel estaríamos formando con estos valores de aquí. Entonces el procedimiento es igual. Les voy a pedir que ustedes empiecen identificando qué figura geométrica estaríamos formando para k igual a menos 4. ¿Es una parábola? Una parábola, así es. ¿Están todos de acuerdo? Sí, pero va hacia abajo, ¿no? Así es, una parábola que abre hacia abajo. Vamos a revisarlo aquí entre todos. Recuerden que lo primero pues, es escribir a la función g de x, y igualada acá, para que sepamos que ese es el valor que vamos a ir cambiando por menos 4, menos 1, 0 y 4. Entonces empezamos pues, preguntándonos qué pasa cuando k es igual a menos 4. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión, x cuadrada sobre y, x cuadrada sobre y igual a menos 4. ¿Sí? Y entonces, pues, se va a formar una parábola en el sentido de que tenemos a x elevada al cuadrado y a y la tenemos como, pues, lineal. ¿Sí? No está elevada al cuadrado. Entonces, si nosotros despejamos esto, podríamos decir que x cuadrada va a ser igual a menos 4y. ¿Sí? Y finalmente, si despejamos y, pues y va a ser igual a menos x cuadrada
sobre 4. ¿Sí? O escrito de manera más formal en términos de parábolas, pues podemos poner aquí menos un cuarto de x cuadrado. ¿Sí? Y entonces hay ciertas características que nosotros podemos obtener de la parábola cuando está en su forma, pues más tradicional, en su forma canónica. Podemos decir, bueno, este era el valor de lo que normalmente se llama P, que es la distancia del foco al vértice o a la directriz, pero aquí lo que nos interesa pues es ver que es negativo. Cuando es negativo esto significa que abre hacia abajo. Entonces si nosotros tratamos de bosquejar esta parábola, pues es una parábola vertical, pero que abre hacia abajo. Y ese menos un cuarto, pues también nos sirve para decir qué tanto abre y qué tanto cierra. Entonces, como no tenemos contra qué comparar, pues la primera la vamos a dibujar así. Y vamos a ver qué pasa con el resto. ¿Qué pasa entonces cuando K es igual a menos 1? ¿Cómo nos quedaría esta parábola, la ecuación ya al final? Menos x cuadrado. Menos x cuadrado solo. Ah, perdón, es que si era menos 1 o era menos 2. Déjame ver si lo copié bien. Sí, es menos 1, perdón. Muy bien. Nos quedaría efectivamente x cuadrada igual a y. Perdón, sobre y igual a menos 1. Si despejamos, pues nos va a quedar aquí que y es igual a menos x cuadrada. ¿Sí? Entonces, nuevamente es una parábola, también abre hacia abajo. Aquí la pregunta es, ¿será más cerrada o más abierta que la parábola que ya dibujamos? Más cerrada. Más cerrada, exactamente. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Pues más cerrada, y esto es, bueno, este era para acá, igual a menos 4, y esto va a ser igual, para acá, igual a 1. ¿Sí? Después sigue para acá, igual a 0. Y nosotros tratamos de encontrar una ecuación para acá igual a 0, pues tendríamos aquí x cuadrada sobre y igual a 0. ¿Sí? ¿Qué estaríamos viendo aquí? Sería el Una eje. línea recta, ¿no? En 0. ¿Sí? ¿Seguros? No sería un punto. No hay, sí. Un punto entonces. Si nosotros tratamos de despejar, pues vamos a tener que y es igual a x cuadrada sobre 0. ¿Sí están de acuerdo? Ujú. Entonces, La indeterminación, ¿no? Así es, más bien es una no existencia aquí de valor. Entonces aquí ni siquiera estaríamos viendo un punto, más bien es que ahí la función, bueno, es completamente una indefinición, ¿sí? No vamos a ver nada, ahora sí, ni un punto. ¿Por qué? Porque tenemos un cociente de un número real entre 0. Ya dependerá si esto es 0 entre 0, pues va a estar indeterminado. Si esto es cualquier cosa distinta de 0 entre 0, pues no existe, ¿sí? Entonces, aquí pues no vamos a ver pues prácticamente nada. Ahorita lo confirmamos en GeoGebra. Después, si K es igual a 1, ¿qué estaríamos viendo? X cuadrada. X cuadrada, esta misma parábola, pero ahora abriendo hacia arriba. Entonces hay que tratar de dibujarlas pues como simétricas, y esto sería para K igual a 1, y cuando K valga 4, pues una parábola igual a la otra, pero ahora abriendo hacia arriba. Y eso sería para acá igual a 4. ¿Sí? Este era menos 1. Pero... Entonces, conforme K toma valores más pequeños, la parábola se va abriendo cada vez más. Al estar tomando valores cada vez más cercanos a 0, pero siguiendo negativos, se va cerrando más. Llega justo a 0, se indefine, y luego empieza a tomar valores positivos con parábolas primero muy cerradas, que conforme K empieza a tomar valores más grandes, estas parábolas pues empiezan a abrir cada vez más. ¿Están de acuerdo? Sí. sí, por Bueno, favor. antes de que se me termine el tiempo, pues se los muestro rápidamente en GeoGebra cómo se vería esto. Bueno, esta es una gráfica pues muy, otra vez se movió, déjenme ver si lo puedo acomodar, si no.
bueno, ahí está más o menos. ¿Sí? Bueno, esto que cabe aclarar que esto también podría ser por mi versión de GeoGebra, que a lo mejor no es del todo compatible con el sistema operativo, y esa es la razón por la cual de pronto me hace estas cosas raras, ¿no? Pero bueno, entonces noten cómo conforme voy tomando valores cada vez más cercanos a cero, la parábola se va cerrando. Voy obteniendo parábolas cada vez más cerradas. De tal suerte que cuando me llego justo a cero, pues no veo absolutamente nada. Aquí no se dibuja nada cuando K vale cero. Cuando empiezo a tomar ahora valores positivos, pues la parábola empieza primero muy cerrada, ya abriendo hacia arriba, pero conforme empiezo a tomar valores cada vez más grandes, ahora la parábola se va abriendo. ¿Sí? Y entonces la figura geométrica pues sería más o menos esta. No le voy a poder dar mucho zoom hacia afuera, pero ahí ustedes están, pues sí se alcanza a apreciar qué tipo de figura estaríamos viendo. ¿Sí? Si la vemos aquí completamente lateral, pues estaríamos viendo una figura donde está completamente llenos dos cuadrantes de ese plano cartesiano que podríamos ver como una vista lateral. Y el hecho de que se vaya abriendo cada vez más, pues nos da una idea de cómo se está comportando esta rama de, pues esta pues especie de hipérbola, si así lo queremos ver. Si le buscamos una vista adecuada y un corte de un plano inclinado, pues esto podría formarnos hipérbolas. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien. Bien. Entonces, la utilidad de las curvas de nivel, bueno, primero nos dan una idea del comportamiento de la gráfica. Segundo, más adelante vamos a utilizarlas en conceptos de gradientes. Déjenme ver si me puedo adelantar aquí un poquito. No recuerdo si ya les agregué esta gráfica de gradientes. No es el último tema. No, el agrego, se las comparto y lo comentamos entonces la siguiente clase. No sé si hasta aquí entonces alguien tiene alguna duda. Me parece que No, todo bien por ahora. Muy bien, entonces nos vemos el viernes. Que tengan muy buena semana. Perfecto, Igual, profesor. Muchas gracias, igual. gracias.